Todos los asistentes se encuentran ahora en la reunión. Podemos dar inicio. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros en el Instituto Mora y en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental darles la bienvenida a todos los asistentes, todos los presentes a este inicio del seminario de la Revolución Verde en América Latina. En esta ocasión, por tratarse de una reunión o una sesión inaugural, pues tendremos la ocasión de contar con la participación de algunas de nuestras autoridades, y en ese sentido, pues lo que vamos a hacer, les propongo como moderador y como conductor de esta sesión, que dividamos la sesión en dos partes, un segmento protocolario de inauguración propiamente dicho, y ya en la segunda parte nos centraremos en la actividad que tenemos programada para el día de hoy, que es la ponencia que nos presentará el doctor Wilson Picado. Entonces, si ustedes lo consideran así oportuno, pues vamos a dar arranque. De inicio, pues me presento. Mi nombre es José Alfredo Pureco Ornelas, soy profesor investigador en el Instituto Mora y tengo el honor de haber sido designado para moderar esta sesión, el cual me lo designaron pues los otros tres co-coordinadores de este seminario, entre ellos pues el doctor Pedro Urquijo del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Buenas tardes, doctor Urquijo. También del mismo centro, el doctor Netzahualcóyotl Gutiérrez Núñez, que por aquí también está, y le agradezco su presencia. También nos acompaña desde el Instituto Mora la maestra Diana Méndez, que también es la coordinadora de este seminario, co-coordinadora de este seminario. Y por el lado de nuestras autoridades, es un placer de verdad poderlos recibir y que nos acompañen para dar seguimiento de este proyecto que arranca el doctor Antonio Vieira, director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Buenas tardes, doctor Vieira. Es un placer tenerlo con nosotros. Y también nos acompaña la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, directora general del Instituto Mora, las dos instituciones que forman la interinstitucionalidad de este evento. Doctora Sánchez Gutiérrez, muy buenas tardes. Es un gusto contar también con su presencia. Si por ahí desactivan su micrófono, sería estupendo. Más bien lo activan, su micro, perdón. Bueno, quienes van a hablar. Bueno, miren, entonces, dentro de esta dinámica que hemos planeado los coordinadores para realizar esta tarde, le voy a dar la palabra a nuestros colegas coordinadores, a Netza Gutiérrez y a Diana Méndez, para que nos presenten brevemente el contenido de este proyecto que hoy arranca y que nos planteen un poco la justificación del mismo y sus alcances, las aspiraciones. Después, pues le daremos la palabra a nuestras autoridades para que nos dediquen algunas palabras y demos formalmente iniciadas con ellas las actividades de este seminario que hoy comienza. Pues entonces, sin más preámbulo, Netza, doctor Gutiérrez, si nos haces el favor de, te cedo la palabra para que nos dirijas algunas palabras. Ok. Bueno, buenas tardes, o buenas noches, depende del uso horario donde se encuentren. Quiero dar una muy calurosa bienvenida a las personas que muy amablemente hoy concurren a esta jornada inicial del Seminario Interinstitucional sobre la Revolución Verde, organizado por el SIGA de la UNAM y el Instituto Mora, por lo cual los co-coordinadores agradecemos a ambas instituciones las facilidades y el interés por impulsar este espacio académico de discusión y análisis. Asimismo, Diana, la co-coordinadora Diana Méndez y un servidor, agradecemos a los profesores Pedro Urquijo del SIGA y Alfredo Pureco del Mora por el interés en la propuesta, por hacerla suya y por el trabajo que se ha realizado muy intenso durante estos meses para llevar a cabo este seminario.
También agradecemos a Adrián Orozco del SIGA y a Rosario Ramírez del Mora por su apoyo en el área digital y de difusión, que han sido muy importantes. Ahora bien, bueno, pues ¿para qué organizar un espacio para discutir la Revolución Verde? Bueno, es un concepto polisémico, pero también muy polémico, y en general refiere a un conjunto de experiencias de cambio tecnológico en la agricultura global, cuyas consecuencias se extienden hasta el presente. A los efectos perniciosos, por ejemplo, del uso de agroquímicos y otras tecnologías, a menudo se les entiende como los resultados de la Revolución Verde. La idea del seminario es problematizar el concepto hoy, y para ello planteo 3 elementos que desde mi punto de vista permiten hacerlo. El primero, y es que aquí referiré una experiencia personal, fue que cuando realizaba yo la investigación doctoral, charlaba yo con un connotado agrónomo mexicano, Rafael Ortega Pasca, y él me dijo, bueno, pues depende de lo que usted entienda por Revolución Verde, ¿no? Y ahí fue la primera ocasión en que yo choqué y problematicé con el concepto, y me di cuenta que desde diferentes disciplinas se podía no solamente entender, sino intentar observar diferentes aspectos de la misma. Luego, un segundo elemento desde el cual se puede problematizar es que el concepto fue emitido por un funcionario del Departamento de Estado estadounidense en el marco de la Guerra Fría y en oposición a la Revolución Roja comunista. Quizá por eso es que la primer gran obra sobre el caso mexicano en los años 70 de Cinta-Hewitt no habla de revolución verde, sino sobre modernización agrícola. Y así vemos que en los 70s, 80s y 90s, por ejemplo, hay diferentes estudios que para referir a veces aspectos parecidos de los cambios de las transformaciones capitalistas del mundo agrario, utilizan uno u otro, revolución verde, modernización. Entonces ahí también encuentro un elemento problematizador. Perdón. Un tercer elemento es que el concepto de revolución verde ha ido cambiando. Desde las interpretaciones más geopolíticas de los años 70, ¿no? Pasando por otras más agronómicas y científicas de los años 90 y la década del 2000. Lo que se observa es que en la década pasada, del 2010, hay una ampliación muy importante del campo de estudio de la Revolución Verde, en el cual ya se incluyen temáticas como, por ejemplo, la circulación global de conocimientos, capital humano y biotipos, los cambios en la gestión local y regional de recursos naturales vinculados al agro, el cambio institucional, políticas públicas, la interacción entre innovación, sociedad y medio ambiente, o la emergencia de sistemas de producción agroindustrial vinculados a una transición nutricia basado en un alto consumo de proteína animal, azúcares, harinas y grasas industriales, con sus repercusiones culturales y en la salud pública. Así pues, en el marco de esta renovación, revitalización e impulso de estudios sobre la Revolución Verde, es que nos ha parecido muy importante crear un espacio para discutir qué ha sido y qué es. Y para ello hemos invitado a un notable grupo de investigadores, investigadoras y comentaristas que en reuniones mensuales nos incitarán a dialogar sobre experiencias de cambio agrario y tecnológico en América Latina. Y consideramos que es a partir de esas ponencias, de los comentarios y de la discusión que esperamos que se genere en este espacio entre todos los asistentes, que se discernirá la validez, pertinencia y potencialidades del concepto, así como también establecer aquí entre todos una posible agenda de investigación para los próximos años sobre la Revolución Verde. Bueno, esa es una de las justificaciones de este seminario. Le paso la palabra a Diana Méndez para que ella también nos va a dar más palabras sobre el asunto. Buenas tardes. Como mencionaba Netza, en este seminario nos proponemos abrir un diálogo para revisar y discutir desde una mirada interdisciplinaria qué es la Revolución Verde, la pertinencia y dilemas del uso del concepto, así como las posibilidades y perspectivas que ofrece frente a las problemáticas ambientales, agrícolas y sociales que experimentan las sociedades de nuestro tiempo. Por ejemplo, el cambio climático, los efectos no deseados de la producción agroindustrial y el avance de la frontera agrícola.
Para lograr lo anterior, el seminario propone un debate abierto entre especialistas, académicos y estudiantes de todos los niveles educativos, quienes, a partir de sus intereses, perspectivas y enfoques metodológicos, aporten su visión y concepción respecto de los procesos que han sido englobados como parte de la Revolución Verde. Nuestra escala de reflexión conjuga el análisis de los casos locales y nacionales, con una perspectiva focalizada en la región latinoamericana. Esto quiere decir que se discutirán las experiencias particulares de regiones específicas, vinculándolas con tendencias regionales. Así, por ejemplo, conversaremos sobre las trayectorias locales de sitios como Michoacán en México o el Valle del Río César en Colombia. De igual forma, conoceremos registros nacionales sobre Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Brasil. Sumaremos a esto agregados transnacionales en áreas constitutivas de América Latina, como lo son el Cono Sur, el área andina, el Caribe y Centroamérica. Este juego de escalas nos permitirá observar la trama en la que distintos cultivos han entroncado con la Revolución Verde, como lo son el aguacate, la soya, el algodón, el trigo, el maíz y la caña de azúcar. Por supuesto, también nos adentraremos en los vectores que asocian este proceso con los plaguicidas y agrotóxicos. En todos los casos, consideraremos las respuestas que se han construido desde concepciones como la agroecología. Nuestro enfoque es interdisciplinario, por lo que está abierto a la participación de todo aquel que, de manera directa, indirecta o tangencial, toque los temas y problemas que han sido englobados en los estudios sobre la Revolución Verde. Así, nos hemos propuesto reunir diversas miradas disciplinares, como la historia, la geografía, la sociología, la agroecología y la agronomía. Partimos de interrogantes cuyas respuestas serán completas en la medida en que dialoguemos entre campos de conocimiento. El seminario se efectuará de manera virtual la tercera semana de cada mes. Se han programado 13 sesiones a realizarse entre febrero de 2021 y marzo de 2022, todas ellas en idioma español. 2 de estas reuniones serán mesas redondas. En la primera se analizará el estado del debate en torno a la Revolución Verde, es decir, las nuevas problemáticas y metodologías con que se realiza su estudio. La segunda mesa, al término del ciclo, servirá para reflexionar sobre las discusiones del seminario y dar una respuesta conjunta a las preguntas que dieron pie a nuestro encuentro, así como proyectar una agenda de investigación compartida. Entre conferencistas y comentaristas se reúnen estudiosos de 16 universidades, tanto de América Latina como de Estados Unidos. Concretamente de Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Cuba, Brasil, Ecuador y, por supuesto, México. Este seminario es un esfuerzo colectivo y colaborativo, cuya intención es contribuir a sintetizar múltiples trayectorias de investigación que en los últimos años han renovado los estudios sobre la Revolución Verde. A nombre de mis colegas coordinadores, les agradecemos su presencia y les damos la bienvenida. Estamos muy felices por dar inicio a este proyecto. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Netza, por estas primeras impresiones que está de introducción en relación al seminario. Ahora me gustaría, para redondear este segmento inaugural del seminario, darle la palabra a nuestras autoridades que pues, nos han brindado apoyo. Primero al doctor Antonio Vieira. Por favor, doctor, si es tan amable. Gracias, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer y saludar a la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, directora del Instituto Mora. También quiero agradecer la invitación y felicitar por esta iniciativa a los doctores Nezahualcóyotl Gutiérrez, postdoctorando del SIGA, a la maestra Diana Méndez, doctoranda del Instituto Mora, al doctor Alfredo Pureco, que es un profesor investigador del Instituto Mora, y al doctor Pedro Urquijo, investigador del SIGA de la UNAM, por tan interesante propuesta en el marco del seminario interinstitucional. Después, definitivamente, creo que es una actividad que nutre mucho
el tema sobre la Revolución Verde con expertos, como ya se dijo, de 16 entidades internacionales, todos con una amplia trayectoria. Y en este sentido también me gustaría que esta iniciativa se fortalezca con otra serie de iniciativas, como lo platicamos en un momento, a través de la colaboración entre el SIGA y el Instituto Mora, ya que hay muchos temas en común que se pueden ir trabajando en el marco de seminarios o otro tipo de actividades académicas. En este sentido, el seminario propone abrir un diálogo para revisar y discutir desde una mirada interdisciplinaria qué es la Revolución Verde, la pertinencia y dilemas del uso del concepto, así como las posibilidades y perspectivas que ofrece frente a las problemáticas ambientales, agrícolas y sociales que experimentan las sociedades de nuestro tiempo. Lo que propone es un debate abierto entre especialistas, quienes, a partir de sus temas, problemas y enfoques de investigación, aporten su perspectiva y posición respecto a los procesos que han sido englobados como parte del estudio de la Revolución Verde. Su acuerdo o desacuerdo en el uso del concepto y, dado caso, una definición tentativa. La escala de reflexión conjuga el análisis de los casos nacionales con una perspectiva focalizada en la región latinoamericana. En este sentido y en el marco y objetivo del seminario, no me queda la menor duda de que va a ser todo un éxito y va a ser un punto de inflexión en la reflexión sobre la Revolución Verde. Y en este sentido también aspiraremos, los que de alguna manera estamos ávidos de estas reflexiones, de que puedan haber productos escritos y, como en caso de un libro, artículos que puedan derivarse de esta discusión. Y en ese sentido, pues pongo sobre la mesa todo el apoyo en marco de lo que desde el SIGA podamos contribuir en el esfuerzo que ustedes están llevando a cabo. Muchas gracias y muchas felicidades, mucho éxito por el evento. Muchas gracias, doctor Vieira, por sus palabras. Por supuesto que pensamos que podrá ser la oportunidad de tener un esfuerzo de colaboración más grande entre las dos instituciones. Ahora le doy la palabra a la directora general del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, para que de igual manera pues, nos dirija algunas palabras para esta sesión inaugural. Adelante, doctora Sánchez. Muchísimas gracias, Alfredo. Me da muchísimo gusto. Agradezco la invitación para este importante momento de lanzamiento del seminario. Quiero también saludar con mucho afecto y con mucho agradecimiento al doctor Antonio Vieira, director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, así como a los 4 coordinadores del seminario. Me da a mí muchísimo gusto también que el Instituto Mora y el SIGA estén trabajando de manera conjunta para llevar a cabo este seminario, ¿no? El título a mí me parece por demás sugerente: La Revolución Verde en América Latina, debates, perspectivas e interdisciplina. Yo creo que son 3 abordajes que me resultan por demás pertinentes y muy, muy necesarios. Y me da mucho gusto, no solo por el vínculo colaborativo que, como muy bien dice el doctor Vieira, creo que puede ampliarse, expandirse en muchos sentidos, ¿no? Sino además por la relevancia misma que tiene un tema como este del seminario. Yo creo que me parece fundamental que de manera interdisciplinaria se abran este tipo de espacios de análisis y reflexión sobre lo acontecido en nuestra América Latina a lo largo ya de varias décadas en torno a la evolución de los sistemas de producción y de consumo generados por la Revolución Verde, por la llamada Revolución Verde. Me parece esencial que pongamos en cuestión justamente lo que el seminario se propone, poner en cuestión la utilidad epistemológica, analítica y metodológica de la noción de revolución verde para comprender los procesos de cambio en el mundo agrario latinoamericano. Yo considero que hoy por hoy es muy importante pensar el desarrollo en general, pero muy en particular el desarrollo rural, desde una perspectiva de sustentabilidad, de igualdad y de territorialidad, combinando desde luego la perspectiva social, económica y ambiental. En este sentido, al igual que el doctor Vieira decía hace un momento, no tengo duda alguna de que las reflexiones y los análisis
que emerjan de este seminario van a nutrir un debate fundamental para el futuro, no nada más de nuestra América Latina, sino yo diría de nuestro planeta. Creo yo que es un debate de verdad profundo, importante, el que hay que dar en estos temas. Otra cosa, escuchando ahora la intervención del doctor Gutiérrez, de la maestra Méndez, en torno a cómo van a trabajar durante el seminario, pues realmente me parece que el abordaje metodológico es muy, muy pertinente. Esta idea de no partir de una definición a priori, sino irla debatiendo, irla construyendo a lo largo de las sesiones, ir preguntándose por tantas cosas que el tema va a traer consigo, me parece fundamental. Igualmente, la idea, y eso me encanta, de armar una agenda común, una agenda de investigación. Creo yo de verdad que el tema nos da para mucho, que se abren vetas de investigación muy interesantes y en ese sentido dar un debate ordenado, sistemático y que pueda desembocar en una agenda común me parece de verdad un gran acierto. Yo les deseo mucho que aprovechen al máximo la enorme riqueza de la interdisciplinariedad. Eso va a ser muy, muy importante. Que aprovechen también esta alianza del Instituto Mora y del SIGA, que insisto, puede dar para mucho, mucho más. Y también que aprovechen las experiencias provenientes de diversos países de la región. Todo ello le da a este seminario un valor agregado incalculable. Entonces, pues yo no tendría mucho más que agregar, simplemente darles a todas y a todos ustedes la bienvenida y, por supuesto, desearles el mayor de los éxitos. Formalmente diríamos que el día de hoy, 16 de febrero, a las 17:27 horas, podemos dar por inaugurados los trabajos del Seminario Interinstitucional La Revolución Verde en América Latina, debates, perspectivas e interdisciplina. Les deseo el mayor de los éxitos y agradezco mucho la invitación y la posibilidad de haber estado el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez. Muchas gracias, doctor Antonio Vieira, por las palabras que nos han dedicado y por el tiempo que también le han dedicado a darle seguimiento a esta sesión inaugural. Sabemos muy bien que ustedes tienen agendas complicadas y que tienen muchas otras actividades todavía, y entonces pues les invitamos que si quieren quedarse y acompañarnos hasta el final de la sesión son igualmente bienvenidos, pero en caso de que así no fuera, pues también lo comprenderíamos. Entonces, lo que yo haría en este momento sería finalizar este segmento inaugural para iniciar propiamente con las tareas de esta primera sesión de trabajo que tenemos para el seminario. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctora Sánchez Gutiérrez, doctor Antonio Vieira, gracias por el acompañamiento y estaremos por aquí dando en comunicación todavía. Al contrario, nuevamente gracias. Y por ahí, Netza, Diana, Pedro, Alfredo, sin duda que por ahí me iré a colar alguna de las sesiones que se antojan mucho. Mucho éxito y lamentablemente me tendré que retirar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Sánchez. Muchas gracias. Yo me quedo un ratito más y con gusto estaremos escuchando la ponencia. Por supuesto que sí. Bienvenido, doctor Vieira. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar arranque propiamente aquí a los trabajos de esta primera sesión, que en el caso de a ver, déjenme ver, por aquí voy a compartirles la cortinilla de inauguración. Espero que ya lo puedan estar viendo. Nada más que déjenme ajustarla. Pues para dar inicio a esta primera sesión inaugural del Seminario Interinstitucional La Revolución Verde en América Latina, debates, perspectiva e interdisciplina, en esta ocasión nos acompaña el doctor Wilson Picado Umaña, profesor investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien es un súper especialista en estos temas relacionados
con la Revolución Verde, sobre lo cual él ha escrito diversos artículos y libros, y nos parece que es, digamos, el académico que podía darle mayor relevancia a esta sesión, sobre todo en el afán de irnos ayudando a comprender desde la perspectiva semántica, narrativa, este concepto de la Revolución Verde. Bienvenido, doctor Wilson Picado. Gracias, buenas tardes. Y bueno, también nos va a acompañar como comentarista de lo que nos va a presentar hoy el doctor Wilson Picado, el profesor Pedro Urquijo Torres. Como ya ustedes escucharon, pues el doctor Urquijo es co-coordinador de este seminario. Se puede decir que él es prácticamente entonces de casa y pues va a hacer los comentarios a la ponencia que nos tiene preparado el doctor Wilson Picado. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Wilson para que nos comparta su ponencia y en un segundo momento pues le daré la palabra también a Pedro. Acto seguido tendrá oportunidad el público, si así, si nos da el tiempo, pues para lugar para intervenciones, para preguntas y entrar en comunicación, en un diálogo. Bueno, pues adelante, profesor Picado. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muy agradecido por la invitación al Instituto Mora y al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y también la felicitación por la convocatoria de una actividad que va a ser, me parece, un parteaguas en el desarrollo de la comunidad de debate sobre la Revolución Verde de América Latina. Voy a compartirles la presentación, con su permiso. ¿La están viendo, sí? Muy bien. Como lo anuncia el título, yo me voy a centrar sobre todo en el análisis, en el abordaje del problema de la narrativa de la Revolución Verde desde un punto de vista, desde un ángulo latinoamericano. Esencialmente voy a abordar este problema a través de dos paradojas, o de lo que he llamado dos paradojas. Primero, la paradoja de los significados de la Revolución Verde, la paradoja de la sincronía de la Revolución Verde. En el fondo, lo que creo nos invita o nos debería llevar este análisis es el estudio, la comprensión y el debate sobre la historicidad de la Revolución Verde, no solamente en el sentido de la condición de Revolución Verde como proceso histórico, sino que también en el sentido de las formas de narrativa que se han establecido desde los años 60 en torno a este proceso histórico. Empezaré entonces con la paradoja de los significados. Voy a tratar de ser puntual porque tengo el tiempo limitado. Esta paradoja se fundamenta en una aparente contradicción entre la existencia de una gran dispersión semántica sobre Revolución Verde versus una gran concentración narrativa. Una forma más sencilla de decirlo es de esta forma, es decir, que hay 20, 25, 15, 18, 21 revoluciones verdes en minúscula sobre una revolución verde en mayúscula. Las 20 revoluciones refieren a acepciones, a conceptos, a definiciones, a formas como entendemos la revolución verde en diferentes contextos geográficos y también históricos, y la revolución verde refiere a esa narrativa dominante de la cual vamos a hablar más adelante. He organizado esta dispersión semántica en grupos. Hay un primer grupo al que yo llamo la revolución polisémica, que reúne a acepciones, a definiciones que de alguna manera conceptualizan a la Revolución Verde. Tenemos allí, por ejemplo, la sección que habla de la Revolución Verde como una misión, como un combate contra el hambre, tan característica de esas memorias escritas de los primeros científicos estadounidenses vinculados con el programa de la Fundación Rockefeller en México. La Revolución Verde entendida como un proceso estructural, entendida como un traslado a América Latina, África o Asia de la segunda revolución agrícola en las agriculturas ricas. La Revolución Verde como un proceso geopolítico con una lectura muy crítica, quizás desde la izquierda,
izquierda, vinculando Revolución Verde con la expansión del poder estadounidense en el tercer mundo a partir de la posguerra, la revolución como una respuesta al mercado, una lectura muy de base económica que más adelante también vamos a abordar, la Revolución Verde como proceso asiático, que es probablemente la entrada más significativa en términos de la literatura global sobre el tema. La Revolución Verde es casi entendida automáticamente como un fenómeno asiático. Y también la Revolución Verde, que muchas veces se estudia para productos tropicales que no tienen nada que ver con el arroz, con el maíz, con el trigo, que son, digamos, los productos estrella de esta Revolución Verde eh, original. Tenemos también incluso revoluciones verdes pluritemporales que se salen del periodo clásico de la Revolución Verde. Uno podría decir que el periodo clásico de la Revolución Verde arranca el 68 con la invención, entre comillas, del concepto y podría traerse hasta los 90s, qué sé yo, pero hay incluso estudios que llevan la Revolución Verde al siglo XIX, como los estudios de Van Sanden, centrados en Europa a finales del siglo XIX, inicios del XX, los mismos estudios de Edward Melillo, que habla de una revolución verde vinculada con la exportación de guano de Sudamérica a California y a la agricultura europea, e incluso hay revoluciones verdes del futuro, o que lo fueron en su momento, como la Revolución Verde del siglo XXI, asociada con los trabajos de Gordon Conway, por ejemplo. Pero además tenemos revoluciones verdes plurispaciales que se salen del territorio histórico de la Revolución Verde, que es, o se supone, el entonces llamado Tercer Mundo. Tenemos revoluciones verdes para la Europa de finales del siglo XIX, inicios del XX, incluso para la Alemania, como son los trabajos de Jonathan Harwood, o revoluciones verdes para España. Esto es importante porque, repito, se salen de ese territorio histórico con el cual usualmente se asocia la Revolución Verde. Tenemos también incluso revoluciones plurideológicas, es decir, siempre pensamos la Revolución Verde como un proceso de base capitalista, ¿no? Como un proceso que se extiende a través de la influencia de Estados Unidos y que desarrolla, que madura relaciones sociales de producción y agricultura. Pues bien, hay también estudios que hablan de una Revolución Verde para el caso chino, como son el de estos dos colegas, aunque hay más trabajos. En ese mismo seminario, en ese mismo ciclo de seminarios, un colega, un distinguido colega, va a hablar sobre un proceso semejante para el caso cubano. Y también tenemos revoluciones verdes para el presente y para el futuro, una revolución verde futurista asociada con la revolución biotecnológica, la infobiotecnológica, la post-revolución verde, un concepto que también se utiliza o se está utilizando, la revolución verde 2.0, la revolución verde asociada con la agricultura urbana, la revolución verde que apoyan diferentes organismos y filántropos en África, por ejemplo, con la Fundación Bill Gates, mediante la revolución verde en China y todo el proceso de la expansión de los intereses chinos en África en este momento, incluso la misma revolución agroecológica que en algunos casos puntuales se tilda como una verdadera revolución verde. La dispersión semántica es muy evidente como podemos verlo. Esa dispersión se contrapone a una narrativa muy concentrada, a una narrativa muy dominante que está presente en prácticamente todos nuestros estudios de manera implícita o explícita. Hay para mí dos fuentes fundamentales de esa narrativa. Por una parte, la narrativa heroica, que está asociada con esas memorias escritas por parte de los científicos estadounidenses que trabajaron en el programa agrícola de la Fundación Rockefeller en el México de los años 40. Quizás el ejemplo más claro de estas memorias idealizantes es Campañas contra el Hambre, un texto publicado en el año 67, luego traducido al español muy rápidamente, y que fue escrito por el primer grupo de científicos y los más renombrados de esos en ese momento, una vez que llegaron a México. Hay 3, 4 características muy importantes de esa narrativa heroica. Por una parte, es una narrativa que descontextualiza el programa agrícola mexicano, lo saca del contexto de guerra, específicamente el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y más bien ese contexto de guerra lo metaforiza, utiliza el tropo de la guerra para hablar del combate contra el hambre. En ese sentido, despolitiza por completo el programa agrícola. También metaforiza a los mismos científicos del programa agrícola, evidentemente hablo de los científicos estadounidenses e invisibiliza mucho la contraparte mexicana y los presenta como misioneros, como combatientes, como luchadores en esa misión de ayudar a México con su problema
agrícola entre comillas y posteriormente al tercer mundo en general. Y también es una narrativa que parte de la idea de que el programa agrícola de la Fundación es esencialmente la única vía institucional de surgimiento de la Revolución Verde. Hay una segunda fuente muy importante que es la narrativa desde el mercado y que el texto Desarrollo Agrícola, una perspectiva internacional de Yujiro Ayami y Vernon Rutan me parece es uno de los ejemplos más precisos de esta narrativa. No es casual que ellos hayan escrito sobre eso. Vernon Rutan fue director del Instituto de Investigación hacia Arroz en Filipinas durante mucho tiempo y tenía una panorámica muy, muy buena, tenía una panorámica y un acceso a datos muy bueno que le permitía hacer esas interpretaciones globales del desarrollo agrícola internacional. Esa es una narrativa que toma la Revolución Verde como un laboratorio, en el sentido de que sus modelos estadísticos, sus teorías, las aplican a lo que estaba ocurriendo en Asia en los años 60. Es un texto publicado a inicios de los 70 y que parte de la idea de que el mercado fue el gran promotor de esas innovaciones técnicas como la introducción de las semillas de alto rendimiento, pero también de las innovaciones institucionales asociadas con el trabajo de los grandes institutos de investigación que se formaron en ese contexto. Finalmente, y una cosa muy importante, es una narrativa que parte de la idea de que la tecnología, la revolución verde, tiene un efecto neutro. Es decir, que más bien era una tecnología que propiciaba el crecimiento de la productividad entre agriculturas de pequeña escala y que no originaba desigualdad de ningún tipo. Si tuviéramos que simplificar o sintetizar las características de esta narrativa a partir de estas dos fuentes, creo que se podría decir lo siguiente. Por una parte, persiste la noción en esta narrativa de que existe una revolución verde, es decir, contribuyen a esta noción de la singularidad de la revolución verde como un proceso único que se puede perfectamente identificar desde su surgimiento hasta su desarrollo. Por otra parte, que dicha revolución surgió en México en la década de los 40, pareciera que es el génesis, el único génesis posible de esta revolución verde, que es un proceso que se difundió en Asia y el tercer mundo a partir de la década de 1960. Hay una lógica muy difusionista en este enfoque de la revolución verde singular, y finalmente que fue un proceso producto de la ciencia, específicamente de los científicos, de su acción misionera, de su acción combatiente y del mercado. Es decir, que en la causalidad de la revolución verde, estas narrativas despolitizan, desideologizan por completo el proceso. En general, me parece que ese tipo de narrativa dominante tiene una visión ahistórica del proceso, casualmente. La segunda paradoja, la paradoja de la sincronía, es la existencia aparente de una revolución verde singular que acabamos de describir y la existencia también de múltiples revoluciones verdes en cada uno de nuestros países e incluso en las regiones de nuestros países. Antes de empezar a detallar esta paradoja, me gustaría comenzar recordando o citando más bien dos trabajos que hacen un balance muy crítico de la narrativa, de las fuentes de la narrativa dominante que citamos hace un momento. Uno es un artículo publicado en 2017 por expertos estadounidenses en el campo, y el otro es un artículo que también se está volviendo ya un clásico, escrito por Raj Patel en JPS en el año 2013. Son trabajos que yo invitaría a leer en este ejercicio de iniciación en el que todos estamos en este seminario, para tener detalle de esas críticas a la narrativa dominante que hemos descrito hace un momento. Hay 4 o 5 cosas que me gustaría sintetizar de las críticas, de los análisis que hacen los colegas en estos dos artículos. Por una parte, la sugerencia de romper con la revolución verde singular, como lo mencionábamos hace un momento. Segundo, la necesidad de cuestionar la americanización de las culturas agronómicas. En esta narrativa dominante existe una visión muy vertical, en el sentido de que la innovación en nuestras agriculturas ocurrió gracias a la llegada de insumos, de estrategias, de técnicas, de culturas agronómicas que calcaban lo que estaba ocurriendo sobre todo en el medio oeste estadounidense en la primera mitad del siglo XX. Esos colegas son muy insistentes en la necesidad de cuestionar esa americanización, no solo por su verticalidad, sino que también porque lo que estaba ocurriendo casualmente en la agricultura estadounidense en la primera mitad del siglo XX era mucho más complejo y diverso de lo que usualmente pensamos. En tercer lugar, plantean la necesidad de incorporar nuevos enfoques asociados con
el papel de la mujer, que está invisibilizado en la historia de la Revolución Verde muchísimo, los enfoques desde los estudios técnicos, por ejemplo, o por qué no desde la historia cultural, los sistemas agroalimentarios, como mencionaba la profesora hace un momento. También invitan a romper con la cronología singular de la Revolución Verde, porque claro, si hay una Revolución Verde singular, tiene su propia y su única cronología. Y una cosa muy importante, invitan a repensar la relación Revolución Verde-Estado, en el sentido de ir más allá de entender al Estado como un facilitador de la Revolución Verde y pensar más bien como la Revolución Verde, como los cambios en la formación de los sectores productivos, por ejemplo, como esos cambios transformaron también el Estado, como esos grandes productores de trigo, el norte de México, como esos grandes arroceros del noroeste de Costa Rica, una vez potenciados por la tecnología, empezaron a actuar en forma diferente en el sistema de poder de nuestros estados. Lo que a continuación quisiera hacer es, a partir de esta caracterización de la narrativa dominante, de la dispersión semántica, es ofrecer 3 muestras nada más, 3 ejemplos de cómo podíamos empezar a romper con esas narrativas dominantes. Antes, eso sí, me gustaría recordar una cosa muy importante, que es una nota al pie con un dato estructural muy relevante. Una de las primeras cosas con las cuales vamos a tener que trabajar es con el hecho de que América Latina está subrepresentada en la literatura de la Revolución Verde. Tenemos allí un ejemplo de un texto publicado en el año 1986, no muy conocido, pero que es un texto fundamental que agrupó más o menos 2.000 entradas, 2.000 artículos, 2.000 que incluían artículos, libros y ponencias escritas sobre Revolución Verde hasta mediados de los años 80. Lo que podemos ver en el gráfico de barras es efectivamente el peso mínimo que tiene América Latina en esa literatura compilada por el autor en ese momento. Prácticamente es la región que tiene una menor cantidad de artículos incluidos en la compilación. Cuando agrupamos, por ejemplo, el caso de Asia, agrupando Sudeste Asia, Asia General, etcétera, pues es muy evidente el peso minoritario de América Latina y el peso mayoritario que tiene el continente asiático en esa literatura sobre la Revolución Verde. Mi propuesta va básicamente entre líneas, como lo poníamos hace un momento. Por una parte, creo que una forma de repensar la narrativa de América Latina consiste en cuestionar el tema de la cronología singular, cuestionar el tema de la causalidad que está detrás de esa revolución verde singular y también cuestionar la forma como hemos comprendido el contexto político de la revolución verde. En cuanto a la cronología, me parece que una forma de explicar esto es poniendo en duda si 1968, año en el cual se utiliza la palabra por primera vez, sigue siendo un punto de referencia cronológico para América Latina. Mi posición es que hay que romper con ese año, no necesariamente representa mucho para América Latina en términos de revolución verde, y más bien tenemos que irnos a 1941, cuando el subcontinente entra de lleno en la guerra. Usualmente se habla que el 68 es el año cero, el año de referencia a la Revolución Verde, en función del discurso de William Galt, que era el director de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, y que, como lo explicaba el colega Netza, utilizó el concepto de Revolución Verde para contraponerlo con la Revolución Roja, que estaba allí como un fantasma corriendo por los campos de cultivo en Asia. Es importante también recordar que ciertamente el concepto, la utilización del concepto por parte de Galt era un poco impostado, porque también hacía referencia a la crisis que estaba experimentando la ayuda y la cooperación estadounidense en esos años. Eran años en los cuales se estaba cuestionando mucho la cooperación internacional de los Estados Unidos, de modo tal que para Gauch, de alguna manera, la Revolución Verde era un buen argumento para sostener los fondos de cooperación que estaban ya puestos en disputa en ese momento. A mí me parece que si vamos hacia la Segunda Guerra Mundial y si vamos hacia textos como este escrito por Henry Wallace, entonces secretario de Agricultura de los Estados Unidos, y que tuvo un papel importantísimo en el desarrollo del programa agrícola Fundación Rockefeller en México, ahí vamos a encontrar quizás fuentes ideológicas mucho más interesantes, mucho más pertinentes para América Latina que
la fuente ideológica que podía ser el discurso de Gauss en 1968. Hay un texto allí que he transcrito donde se explica muy bien lo que Wallace quiso hacer con este texto, un poco llamar la atención sobre la importancia del suelo nacional, haciendo referencia a la crisis ecológica que vivía todavía la agricultura estadounidense, producto de la crisis ambiental de los años 30, y utilizando el suelo como una doble metáfora para hacer referencia a ese suelo en degradación, en erosión, pero también para hacer referencia a ese suelo estadounidense, pero también latinoamericano, que estaba en peligro de ser invadido por el expansionismo nazi a inicios de los años 40. En Wallace me parece que hay una proyección a futuro, una proyección ideológica sustentada en el cambio agrario que tiene mucha relevancia en esta ampliación de la cronología de la Revolución Verde para el caso latinoamericano y no tanto en el discurso de Gauss del 68. La segunda forma como planteo que se podría empezar a romper con esta narrativa dominante es repensar el papel de las semillas en la Revolución Verde y mirar hacia las instituciones en el caso latinoamericano. Siempre hemos dicho que las semillas de alto rendimiento son los actores estrella de la Revolución Verde. Sin embargo, también es bueno recordar que hubo mucho cuestionamiento en los años 70, a finales de los 60 incluso, en torno a si realmente esas semillas de alto rendimiento estaban impactando tanto como William Gauss lo estaba anunciando. Ahí he colocado 2 o 3 artículos clásicos que son referentes para observar, para evidenciar esas críticas hacia si realmente las semillas están transformando la producción en el continente asiático, especialmente en el caso de la India y Pakistán. Había mucha crítica sobre la representatividad geográfica y social de del impacto de esas semillas. A mi modo de ver, en América Latina, más importante que las semillas, que en todo caso llegan muy tarde, más o menos, yo diría que hasta la segunda mitad de los años 70, es que empieza a crecer el área cultivada con semillas de alto rendimiento en arroz o trigo. Para mí, quizás es más interesante en el caso latinoamericano pensar en las instituciones, o sea que fueron las instituciones esos puntos de quiebre, esas puntas de lanza que permitieron el desarrollo de la Revolución Verde en nuestra región. Y nuevamente nos vamos a la Segunda Guerra Mundial y planteo que los programas agrícolas que se crearon en ese momento, que no estaban necesariamente vinculados con el programa agrícola mexicano, fueron un espacio fundamental para la creación de las bases de la Revolución Verde en el continente, en la región latinoamericana. Por una parte, se crearon servicios técnicos agrícolas que potenciaron la introducción de técnicas de cultivo, la introducción de fertilizantes químicos y de nuevas formas de cultivo en general. Pero quizá lo más importante de ese entramado institucional que se creó durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra fue el efecto de rupturación de los mercados de insumos que permitió que luego las empresas privadas entraran a finales de los 50 e inicios de los 60. Para eso utilizo un juego de palabras. Me parece que en el caso de América Latina, más que las semillas híbridas desarrolladas en los campos de cultivo, hay que ponerle atención a las instituciones clonadas desarrolladas en el marco de estos programas agrícolas de cooperación durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Y fueron clonadas porque fue una dinámica de réplica, de creación de instituciones muy parecidas prácticamente en todos los países de América Latina. El tercer elemento importante que me parece nos puede ayudar a repensar nuestras narrativas es ir más allá de la geopolítica como razón causal de la Revolución Verde y poner atención a la política nacional. Como lo apuntaba también el colega Netza, el concepto de Revolución Verde surge a partir de esa contraposición Revolución Verde, Revolución Roja. Repito, nota al pie, este es un concepto muy impostado porque dejamos por fuera esta realidad de la cooperación internacional, de la crisis de legitimidad de la cooperación internacional en Estados Unidos en ese momento. Pero en todo caso, digamos que esta contraposición es más que válida. Hay algunos textos muy importantes que se han escrito haciendo uso de este vínculo Revolución Verde, comunismo, Guerra Fría. A mi modo de ver, quizás en el caso de América Latina, no nos basta con pensar en esa relación Revolución Verde, Guerra Fría para explicar el desarrollo del proceso. Creo que podemos irnos mucho más atrás y empezar a hacer vínculos con toda la dinámica de los reformismos políticos, del autoritarismo político, por ejemplo, clásico en muchos países de América Latina durante los años 60. Y pongo un ejemplo acá
que se refleja muy bien esa fotografía que tienen allí. En esa fotografía ustedes ven a José Figueres Ferrer, que es el gran líder socialdemócrata de Costa Rica, que es el gran representante del reformismo político en Costa Rica y uno de los representantes en América Latina, para quien la Revolución Verde, la tecnología, que luego sería llamada como Revolución Verde, tuvo un papel muy importante, no solo para el desarrollo de sus políticas de diversificación productiva, sino que también tuvo un papel muy importante para el desarrollo en mercados electorales, utilizando la tecnología como una forma de ampliar mercados electorales en zonas rurales. Me parece que este ha sido un buen ejemplo de cómo la política nacional e incluso la política regional tiene un peso mayor para explicar el surgimiento, el desarrollo de la Revolución Verde que el mismo contexto geopolítico en general. Me parece, para cerrar, no tengo conclusiones porque en realidad me gustaría mucho más discutir y comentar cuando corresponda. Me parece que nuestro gran desafío en el caso latinoamericano es resolver este binomio que tenemos allí en la pantalla. Revoluciones verdes en minúscula versus la revolución verde en mayúscula. No solamente en el sentido de la crítica a la narrativa dominante de la Revolución Verde, sino que también en el sentido de cómo conciliar el estudio de lo local, lo regional y lo nacional con el estudio de lo global, porque definitivamente la Revolución Verde fue un proceso global. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Wilson Picado. Agradecemos mucho la ponencia, las ideas que ha vertido. Y ahora, pues para darle contenido a estas reflexiones que nos suscitan, pues invito al doctor Pedro Urquijo, profesor investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, para que nos dé los comentarios a la ponencia que ha ahora usted presentado. Y bueno, pues sin más le cedo la palabra. Pedro, adelante, por favor. Y muchas gracias, José Alfredo, y muchas gracias, Wilson, por la presentación. Para mí es un honor y una oportunidad poder vertir algunos comentarios respecto a tu presentación. Me parece que no es casual, no es azaroso que la primera sesión de este seminario haya sido la de Wilson Picado, porque Wilson Picado nos permite entender las complejidades de la Revolución Verde, no solo desde el punto de vista histórico, sino también geopolítico y desde luego ambiental. Yo incluso invitaría a quienes se están aproximando por primera vez a la historiografía de la Revolución Verde, que consulten los textos de Wilson sobre las narrativas de la Revolución Verde, porque brindan muchas luces y generan muchas preguntas sobre este campo y este fenómeno. Retomo un comentario que expresó mi colega Netza al principio, en el que cuando él se acercó a un distinguido agrónomo y quería preguntar sobre la Revolución Verde, el agrónomo le dijo que la Revolución en Verde era lo que usted entienda por tal, ¿no? Entonces, quienes en algún momento hemos padecido esa misma situación, podemos encontrar algo de certidumbre en las revoluciones verdes, no en la Revolución Verde, en el trabajo de Picado, desde luego. Quiero señalar dos aspectos fundamentales de esta aproximación que nos brinda Wilson. Una tiene que ver con la acepción, ¿no? Con la claridad de qué se ha entendido por revolución verde o por revoluciones verdes. Él, en un trabajo anterior, en el 2014, ya nos hablaba de 5 aspectos predominantes para entender la Revolución Verde. El enfoque episódico o mítico, que surge evidentemente del libro Las campañas contra el hambre de 1967, donde hay cierto tratamiento agiográfico, un tanto misional de estos científicos estadounidenses por mejorar las condiciones de la producción agrícola en América Latina. En esta agiografía historiográfica hay un deslinde del juego geopolítico, hay un cierto alejamiento del contexto de la Guerra Fría, y aunque si bien el libro no está hablando de Revolución Verde, sí está recuperando cierta intrahistoria
de esa experiencia mexicana que también ya nos comenta Wilson ahora, inicia en 1941 y no en la década de los 60, como generalmente partimos en el análisis de la Revolución Verde. Otro de los aspectos predominantes en esta narrativa de la Revolución Verde es la que Wilson llama el enfoque estructural y el macroproceso, en el cual la Revolución Verde se explica como una extensión hacia el tercer mundo de los cambios que se generaron en la segunda revolución agrícola, específicamente en Estados Unidos y en Europa. Este enfoque estructural o este macroproceso plantea una lógica adaptativa que está minusvalorando los procesos endógenos de cambio, ¿no? Las especificidades regionales, diríamos en otras palabras. El tercer aspecto con el cual se ha podido abordar o se han abordado estas revoluciones verdes es aquella que subraya la variable geopolítica como el factor explicativo principal. Se resaltan en este sentido los intereses de las empresas transnacionales y sus implementaciones en el tercer mundo. Este tipo de historiografía data su origen sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, al mismo tiempo que exalta la correlación entre los intereses geopolíticos y privados de los países desarrollados, concretamente los Estados Unidos, y la cooperación con los intereses de los gobiernos nacionales de los países subdesarrollados donde se está aplicando. La cuarta acepción sería la que llama Wilson modelo abstracto del macroproceso. Esta es una teoría que plantea un proceso de cambio tecnológico en la agricultura como condición general por la situación de los precios relativos a los factores agrícolas. Es decir, aquí hay un énfasis puesto en el desarrollo genético y en el auspiciamiento de ello a través de las agencias, y de una manera abstracta se analiza la economía, los factores de cambio a partir de los precios de arroz y fertilizantes químicos. La quinta acepción con la cual se puede aproximar a estas revoluciones verdes a través de la historiografía es, nos señala Wilson, los microprocesos o los procesos focalizados. Cuando el tejido histórico se reduce a la consideración de un encadenamiento entre las semillas producidas en el programa agrícola mexicano de 1941, del que ya nos hablaba Wilson, y la modernización de la producción de cereales y trigo en Asia, sin establecer necesariamente una relación con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este aspecto geopolítico histórico pasa a segundo término. A pesar de que esta acepción plantea un foco geográfico, esta denominación abarca un amplio espectro ideológico y metodológico, lo cual lo hace hasta cierto punto abstracto, lo que quiere decir, en otras palabras, que el énfasis puesto en este tipo de narrativas se orienta hacia la aplicación de las metodologías con las cuales se han medido los impactos políticos e incluso los ambientales de la Revolución Verde. El otro gran tema que nos aterriza Wilson en su presentación y en sus textos es la cuestión temporal de la Revolución Verde. Como ya se dijo, como ya se planteó, el punto de partida, el capítulo 1, en lo general es el año de 1968, con la referencia al supuesto éxito de las semillas de alto rendimiento de trigo desarrolladas por Burlock y sus colegas en México, en las agriculturas de Asia, concretamente en India y Pakistán. Sin embargo, hay otras líneas, otras tendencias que nos apuntan que la Revolución Verde tiene antecedentes más remotos, tan remotos como el año de 1870, es decir, fuera de este contexto de lo que vamos a llamar Revolución Verde, pero que sí tiene elementos que nos podrían indicar un germen de este proceso, ¿no? Hay dos caminos, ya nos lo mencionó Wilson, por ejemplo el de Melillo, que él está hablando cómo la exportación de guano y nitrato de sodio que ocurre en Perú y Chile hacia la agricultura de los Estados Unidos y de Europa entre los años de 1840 y 1930 muestra ciertas evidencias de la dinámica oportunista bajo la cual se desarrolla la agricultura moderna de principios del siglo XX, que le permite sostener un crecimiento de su productividad gracias a una
destrucción creativa del capitalismo y que pone a prueba límites en la biosfera y en los márgenes de la tolerancia humana. En síntesis, digamos, esos son los dos aspectos claves para entender las revoluciones verdes desde la perspectiva que nos está mostrando Wilson Picado. Aquí yo quisiera retomar tres de los puntos a los que nos está invitando a reflexionar para partir en una discusión. Una es volver a este tema del año de 1941 como punto clave para reinterpretar las revoluciones verdes y separándonos un poco de la década de los 60. 1941 como un año clave de experimentación norteamericana en la agricultura mexicana, pero también en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, también en un contexto geopolítico específico. Retomar la invitación a considerar un poco más las instituciones versus las semillas, es decir, atender el tema desde el punto de vista político, de la noción de poder, y no necesariamente o no de manera exclusiva el proceso técnico que acompaña el mejoramiento de las semillas. Y el otro tercer tema, que es una invitación muy interesante y una tarea que tendríamos que atender en este seminario, es insistir en la geopolítica de las revoluciones verdes relacionadas con las políticas nacionales, ¿no? Enfatizar el papel de la cooperación en esta implementación, en estos cambios radicales del campo, para tener una comprensión menos parcial del fenómeno de la Revolución Verde. Para no extenderme mucho, quisiera tocar 5 puntos que también también quisieran invitar a la reflexión respecto a la presentación de Wilson. Una es que pensáramos el tema de la temporalidad en sí misma de la Revolución Verde. Estamos muy acostumbrados a verlo como un proceso largo, inclusive así lo hemos llamado o lo hemos leído en distintas bibliografías, en distintos trabajos. Es la Revolución Verde como un proceso de larga duración. Y a mi modo de entenderlo, en realidad los procesos que estamos viviendo de la Revolución Verde son de corta duración. Son fenómenos que estamos viendo de manera acelerada, transcurren en el lapso de tiempo de una vida humana, algo así como 80 años. 80 años. Diría Fernand Braudel, este tiempo es solo la espuma del mar, es corta duración. Y eso, además de ser preocupante, pone en la mesa un tema para el historiador muy complejo, que es la del ritmo. Aquello que podemos pensar que es largo, para la geografía, para el paisaje no lo es. Estamos transformando paisajes en cortos tiempos, no en largas duraciones. La Revolución Verde es un claro ejemplo de ello. El segundo tema es la orientación de la Revolución Verde de un tema agronómico, de historia rural, hacia un tema claramente ambiental. Un caso que ya ha sido abordado por distintos autores que en algún momento trabajaron la historia rural y hoy voltean con más énfasis a la historia ambiental, porque es ahí donde hay amplias posibilidades de análisis del fenómeno. Entender la Revolución Verde como un proceso conjunto, integral y holístico, multiescalar y transescalar. El mismo Wilson Picado, en otro texto sobre el clima y el fuego en los cultivos de café en Costa Rica, nos da muchas señales de ello. Pareciera que el clima tiene la culpa de algunos fenómenos como la propagación del fuego, y sus investigaciones nos dan cuenta de que no, que en realidad esto tiene que ver con un proceso complejo de tecnificación del campo, de cambio en la tenencia del territorio, cambio en los usos de suelo, sustitución de cubiertas vegetales, que a la postre, en una corta duración,
pues también están afectando el clima y por tanto la propagación del fuego, ¿no? La Revolución Verde es copartícipe, por tanto, de una historia ambiental integral. El tercer punto al que nos está invitando a reflexionar Wilson, y le tomo la palabra, es el énfasis en lo particular, en lo local y en lo regional. La Revolución Verde, como un proceso geopolítico, tiene elementos extraordinarios y exclusivos que solo se van a dar en algunas partes de América Latina y en algunas partes del mundo, y que difícilmente vamos a poder comparar o podremos movernos en esa generalización, porque por la simple posición geográfica, ya cualquier lugar, ya cualquier paisaje rural es diferente. No será lo mismo un paisaje de sorgo en el Bajío mexicano que uno en la provincia de Buenos Aires, Argentina, simplemente por posición geográfica y simplemente porque son personas diferentes las que han construido esos paisajes rurales. Entonces, una tarea pendiente en este análisis de las revoluciones verdes es sin duda los particularismos, las localías y los fenómenos regionales. Desde luego con una comprensión transversal, sin desconsiderar fenómenos que engloban o que relacionan con otros países, una escala regional, y desde luego sin desconsiderar una escala planetaria o económica que está interrelacionada con el fenómeno local. Es decir, las revoluciones verdes que tenemos que pensar tienen que ser también locales. El cuarto punto que quisiera resaltar es esto que nos muestra Wilson, invita y despierta interés por más géneros historiográficos, abordarlos desde mayores posiciones filosóficas y posiciones reflexivas. A mí, escuchando a Wilson y leyendo a mis colegas, particularmente a Netza y a Diana, no se me separa la idea de que la Revolución Verde es también una historia intelectual pendiente. Más allá de los agrónomos que intervinieron en estos procesos, hay otros científicos que tuvieron relaciones políticas con los gobiernos nacionales, que se metieron en el debate a favor y en contra, y que también pudieron haber funcionado como agentes de los gobiernos de los países desarrollados. Viene a mi mente siempre que escucho Revolución Verde y año de 1941, al grupo de geógrafos humanos, estudiantes de Carl Sauer, que no por casualidad llegaron al norte de Michoacán y al Bajío guanajuatense, el gran granero de México, en el año de 1941, para hacer investigación histórica y geográfica, pero para reportar a su gobierno posibles infiltraciones nazis y posteriormente infiltraciones comunistas, y reportar, no casualmente, respecto a los mejores paisajes rurales de esa región. Y el quinto y último punto que me parece muy atractivo y fascinante de la invitación que hoy nos ha hecho Wilson es ver las revoluciones verdes focalizadas, regionalizadas más allá de América Latina, con temas que son de muchísima actualidad y que apuntan también hacia el futuro, más allá de la agroecología, y que son muy de nuestros tiempos. Por ejemplo, la Revolución Verde China, fuera de China, la Revolución Verde China en África, que es un tema sustancial y que también es un tema de historia presente, muy presente. Finalmente, y este es un tema que tiene que ver con una de las líneas de investigación de mi colega José Alfredo, en la Revolución Verde también hay una historiografía pendiente o que tendría que abordarse un poco más, que es la historiografía empresarial. Empresarial en estos términos que ya nos está marcando el siglo XXI, pero que también nos marcaba desde mediados del siglo XX, como son las corporaciones transnacionales o las corporaciones que venían con el respaldo de sus naciones, y es inevitable pensar en 1941, en la década de los 40, de los 30, en América Latina, en grandes procesos de industrialización del campo y de acaparamiento de tierras. Es imposible no pensar, por ejemplo, en la United Fruit Company en Centroamérica,
o más recientemente en Monsanto o los cultivos de soja en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Bueno, yo lo dejaría aquí porque creo que lo rico de este seminario es lo que sigue, que es las muchas voces que lo hacen ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tus comentarios tan abundantes, tan profundos, a la ponencia que nos ha presentado el doctor Wilson Picado. Me gustaría antes incluso que darle la palabra al público, pues darle la posibilidad de un intercambio con una intervención adicional al doctor Wilson Picado, pues, para que podamos conocer sus impresiones en relación a estos comentarios que se han vertido. Quiero también, antes de pasarle la palabra al doctor Wilson Picado, comentarles que después de la intervención de él, vamos a tener, me están diciendo, de un ajuste técnico, vamos a tener que suspender la sesión en Facebook, la transmisión en Facebook. Todo lo demás permanece igual, con lo cual no se vayan, permanecemos aquí, pero en Facebook vamos a detener la transmisión por una cuestión que tiene que ver con asuntos de derechos sobre la voz, etcétera. Entonces, le doy la palabra de nuevo a Wilson Picado y después de él vamos a ver si hay algunas preguntas del público para iniciar este diálogo. Adelante, doctor Wilson Picado. Bueno, muchísimas gracias al profesor Urquijo por los comentarios. He tomado nota de muchos, de varios, pero hay dos en los cuales voy a concentrarme, me parecen sumamente interesantes. El primero tiene que ver con la observación sobre el tiempo histórico de la Revolución Verde, que como lo preguntaba el colega, en el paisaje se refleja muy bien la intensidad de esa transformación, la intensidad de ese cambio. Efectivamente, la Revolución Verde es un proceso muy intenso, muy corto, pero que a pesar de ello logró transformar los paisajes de manera radical en 20, 30 o 40 años, con costos altísimos desde el punto de vista ambiental, con coste territorial muy elevado, y generando procesos de degradación de los suelos, etcétera, etcétera. Ese es un tema bastante complejo que me parece que ha sido poco trabajado y que ameritaría mucha investigación. En este sentido, incluso del concepto de tiempo histórico convencional que manejamos los historiadores, ¿no? De esta intensidad del cambio, pero aplicado en este caso a la Revolución Verde. La Revolución Verde es uno de los grandes motores de la transición socioecológica del siglo XX, ¿no? Esa conversión de una agricultura basada o de una economía basada en formas orgánicas, basada en energía de origen animal, o de leña, a una agricultura y una economía con una matriz energética distinta, basada en fertilizantes químicos y consecuentemente en combustibles fósiles. Esa relación entre fertilizante y combustible probablemente es la que acelera ese cambio, como lo apuntaba el profesor. Y no es casual que haya una relación entre quien produce los fertilizantes y quien produce el petróleo, ¿verdad? Usualmente son empresas que están muy vinculadas entre sí, especialmente lo fueron en los años 50 y 60, y que ha sido poco estudiado. Está este matrimonio, petróleo, fertilización química, o más bien ese trío, petróleo, fertilización química y revolución verde. La segunda cosa muy interesante es el tema de la historia intelectual detrás de la Revolución Verde, la historia de las ideas detrás de la Revolución Verde, efectivamente, que se ha quedado básicamente hasta la historia biográfica de estos científicos estadounidenses y también los científicos de cada uno de nuestros países. Creo que desde un abordaje quizás mucho más cultural, o pensado en términos de una cultura agronómica, que es una palabra que me gusta utilizar en el sentido de que la cultura agronómica mezcla las ideas, mezcla las visiones de mundo. Inevitablemente, estos científicos estadounidenses portaban consigo una visión de mundo, de cómo entendían la agricultura, de cómo entendían la transformación de un sistema de cultivo. Entender eso y también entender las resistencias a esos discursos es muy importante. Era algo que, por cierto, señalaba Raj Patel en su artículo. No solamente esa historia de las ideas pensando en esa cultura agronómica que finalmente terminó dominando, sino que también la historia de las ideas como un campo de batalla
como un campo de batalla entre ideas que se oponían, entre resistencias campesinas, incluso entre resistencias al interior de los mismos estados nacionales frente a esas ideas que venían desde afuera. Hay muchas cosas más, me gustaría tal vez quedarme por aquí para darle oportunidad a la gente para conversar. Muchísimas gracias al profesor por los comentarios. Muchas gracias, doctor Wilson Picado, por esta segunda intervención. Bueno, pues entonces sí, aquí despedimos la sesión en relación a nuestra transmisión de Facebook. Les decimos de todas maneras que quienes ya no van a poder seguir a través de Facebook, que vamos a grabarla, está grabado, va a quedar grabada toda la sesión para que después la puedan revisar, sobre todo por cuanto hace a la sección de las preguntas